siendo grabada. Cuando usted finalice la sesión, usted puede visualizar el link que yo les comparto para que si en algún momento existe alguna duda o necesita retroalimentar la información, pues también está disponible. Iniciamos entonces con lo que corresponde a la clase número 12 y 13, y en esta ocasión vamos a verificar, vamos a visualizar la unidad 5. Como les indicaba, corresponde el tema elaboración de estados financieros básicos. En cuanto a nuestra facultad, la Facultad de Administración de Empresas, específicamente vamos a estudiar 2 estados financieros, siendo estos el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados. Recuerde, esos van a ser los que serán nuestro tema de estudio. Claro, vamos a visualizar un conjunto de estados financieros completo para que usted también tenga conocimiento, para que sepa que existen, cuáles son, y que en su función de administrador de empresas, de representante legal, de propietario, sepa qué estados financieros debe de elaborar, debe de firmar, debe de autorizar y debe de publicar. Entonces, para efectos de estudio de nuestra facultad, únicamente vamos a estudiar 2. Es importante mencionar, conocer una definición específica en cuanto a los estados financieros. Cuando escuchamos la palabra estados financieros, vamos a ver, Doris, ¿qué se le ocurre? ¿Cuál es la idea principal que usted tiene de estados financieros? Si nos pudiera compartir, por favor. Buenos días. Buen día, mucho gusto. Yo creo que hace referencia a la situación económica de que se encuentra la empresa, y no solo económica, sino que en realidad en todos sus recursos, en qué situación se encuentran esos recursos en ese preciso momento. Entonces creo que eso, para mí, en un estado financiero, eso me viene a la mente. Gracias por compartir. Y en efecto, ¿verdad? ¿Cuál es la idea principal? Voy a escuchar a Martín para que nos comparta su idea en cuando escucha estados financieros, ¿qué es lo que piensa? ¿Cuál es la idea principal? Martín, ¿se encuentra por acá? ¿Me escucha? Buenos días, licenciada. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Pues el estado financiero, la idea principal creo que es la forma de cómo lo está manejando a la empresa económicamente. Muy bien. Gracias por compartir su idea. Y en efecto, ¿verdad? Como indican los compañeros, y tal como lo indica la definición, los estados financieros constituyen la representación estructurada. Cuando hablamos de una representación estructurada, yo les compartía, por ejemplo, los esquemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un orden, tienen una estructura, tienen una forma de poder elaborarlos y presentarlos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que usted cuente con toda la información, pero si no la puede presentar, si no la puede estructurar, pues en vano sería. Entonces, sí, los estados financieros son una representación estructurada ¿de qué? De la situación financiera. ¿Por qué? Decimos que de la situación financiera porque recordemos entonces, cuando elaborábamos, por ejemplo, la ecuación patrimonial, desde ahí nosotros ya podíamos elaborar un estado financiero, pero como venimos en orden, a este momento nosotros vamos a conocer cómo elaboramos el estado financiero, desde dónde partimos para poder elaborar el estado financiero, la situación financiera. ¿Por qué la situación financiera? Porque vamos a conocer cuáles son los recursos, bienes y derechos, en este caso activos que posee la empresa, y también sus obligaciones o sus deudas. Por eso, el día de hoy, usted ya conoce todos esos términos. Usted ya conoce qué es un activo, qué es un pasivo y cómo determina el capital, pues también ya sabe, a través de la ecuación patrimonial. A través de la ecuación patrimonial, usted determina el capital, donde decimos que el total de activos menos el total de pasivos representa o constituye el patrimonio
de la empresa o de la persona. Entonces, esa es la verdadera situación, cómo está en un determinado momento. Entonces, los estados financieros, como traíamos el proceso contable, regularmente se van a estructurar, se van a elaborar al final de un periodo contable. Por eso necesitamos cuál ha sido la situación financiera durante un año, cómo ha manejado los recursos a la persona a quien se le han confiado. Puede ser en este caso el administrador de la empresa, el representante legal, el propietario, el área financiera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han utilizado los recursos? Y en función de ello, ¿cuál es la situación financiera al final de un año? ¿Cómo vemos la situación financiera? A través del estado de situación financiera, o también se le conoce como balance general. ¿Por qué? Ahí vemos pasivos, ahí vemos activos y vemos cuál es el capital líquido de la empresa. Continúa el texto e indica, y también el rendimiento financiero de la entidad. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a conocer el rendimiento? El rendimiento financiero lo conocemos a través del estado de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de resultados también es un estado financiero que contiene la información referente a ingresos, egresos y resultado. Ese es el rendimiento. Entonces, cuando la empresa ha finalizado un periodo contable, va a mostrar cuál fue el rendimiento de esos recursos y puede ser un rendimiento positivo al cual vamos a denominar ganancia del ejercicio o utilidad del ejercicio. Y puede ser un resultado, un rendimiento negativo que le podemos denominar pérdida del ejercicio o para las instituciones gubernamentales déficit de recursos, ¿verdad? Entonces es ahí donde conocemos cuál fue el rendimiento financiero. Si la empresa vendió más y gastó menos, entonces en efecto obtendrá un resultado positivo, que será su ganancia. Pero ¿qué pasa cuando la empresa gasta más de lo que percibe de ingresos? Ahí pues es un resultado negativo y es una pérdida. Por eso es la importancia de que usted como administrador de empresas sepa gestionar los recursos o en su momento tomar las decisiones para que las personas responsables en la administración de los recursos pues también los utilicen de la mejor forma, de la forma oportuna, para obtener ese rendimiento financiero que la empresa espera. Porque recordemos que toda empresa se constituye para obtener ganancias, ¿verdad? Ninguna empresa se constituye para obtener pérdidas. Entonces, si ya conocemos cuál es el objetivo financiero de la empresa, donde ya conocemos cuál es el rendimiento que espera al final de un periodo contable, así debemos administrar los recursos. Así debemos de ir verificando mensualmente cómo se están gestionando los recursos. Y cuando hablamos de recursos, pues no nos referimos solo a los financieros, también debemos evaluar los recursos materiales, cómo está esa administración de materia prima, cómo está esa administración de útiles de oficina, porque ahí también se nos va el gasto. Entonces, también debemos de verificar el recurso humano. Realmente es la cantidad de personas razonables para la operación. Entonces, porque muchas veces el rubro de sueldos y salarios pues se incrementa, pero debemos evaluar esa parte. ¿Dónde están los mayores gastos? Y debemos de verificar si esos gastos son coherentes con la actividad de la empresa. Entonces, recuerde que los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. Esa debe ser su respuesta ya de forma técnica, ¿verdad? Pero es importante que lo recordemos, ¿verdad? ¿Qué son y para qué nos sirven? Los estados financieros también cuentan con un objetivo, el cual es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y del flujo de efectivo de la entidad. Y que esta información sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones económicas. Ese es el objetivo de los estados financieros. Por eso es importante que se estructure, que se presente de forma razonable, que sea coherente con las actividades de la empresa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es una empresa de compra-venta de artículos de consumo diario, sus ingresos pues van a ser ventas, pero ¿qué pasa si usted en lugar de
ingresos de venta le coloca servicios. Ya no es coherente. Entonces, ya queda duda en cuanto a qué, por qué se recibieron esos ingresos por servicios, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que gestionemos y presentemos correctamente la información. Porque esta información es útil a una amplia variedad de usuarios para tomar decisiones económicas. Cuando hablamos de una amplia variedad de usuarios, podemos mencionar que existen usuarios internos y usuarios externos de la información financiera. En este sentido, podemos mencionar a los usuarios internos, pueden ser los accionistas, los propietarios, pueden ser los mismos colaboradores, porque son internos a la empresa. Pero, ¿qué pasa con los usuarios externos? ¿Quiénes son? Bueno, acá podemos mencionar a los clientes, quienes les hemos proporcionado los productos o los artículos o el servicio. Pueden ser también los proveedores, porque ellos también necesitan saber cuál es la situación financiera. Quieren garantizar que en efecto la empresa les va a cumplir con la obligación que se tiene con ellos, ¿verdad? Y otros usuarios externos pueden ser inversionistas, personas que necesitan conocer cuál es la situación financiera de la empresa para decir, bueno, yo puedo invertir en esa empresa, les puedo inyectar capital, puedo invertir porque sé que voy a recibir ganancias, ¿verdad? Bueno, otros usuarios externos pueden ser los bancos, ¿verdad? Cuando la empresa se ve en aprietos de liquidez, necesita un financiamiento externo. Pero, ¿qué pasa? Acude a una empresa financiera, en este caso un banco, y solicita pues el financiamiento. Pero, ¿qué pasa? La empresa bancaria lo primero que le va a solicitar son sus estados financieros. Y le va a solicitar, ¿verdad? Quiero ver, muéstreme sus estados financieros. Quiero conocer su situación financiera. Quiero verificar si tiene capacidad de seguir operando para poder generarme los pagos posteriores. Entonces, o en efecto, si es una garantía hipotecaria, quiero ver cuáles son sus activos, quiero ver cuál es la garantía hipotecaria que me va a proporcionar. Entonces, ellos también son usuarios externos. ¿Y para qué? Para tomar una decisión económica. Entonces, recordemos, los estados financieros son útiles para usuarios internos y externos para la toma de decisiones económicas. Y es ahí donde toma importancia su función como administrador. ¿Por qué? Porque los estados financieros muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se le han confiado. Sea usted como administrador de empresas, como representante legal, como propietario de la empresa, como miembro de la junta directiva del consejo de administración, pues se le han confiado recursos. Gestiónelos de la mejor forma. ¿Por qué? Porque a través de los estados financieros se va a reflejar cuál fue su función, cuál fue su gestión, cómo administró esos recursos, cómo los utilizó, ¿verdad? Si a usted se le confieren recursos económicos, pues vea de qué forma los invierte para generar ganancias a la empresa, ¿verdad? Claro, siempre debemos de verificar cuál es el objetivo de la empresa, cuál es la actividad económica para seguir esa misma línea. Si usted va a generar actividades de inversión, vea cuál es la actividad principal de la empresa para seguir generando actividades de la misma índole y generarle ganancias, ¿verdad? Porque eso es lo que se espera. Porque ¿qué pasa si a usted le confían los recursos económicos y pues ahí los guarda, ¿verdad? Y a través de una caja chica, no fue ni a través ni de un banco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese recurso financiero es ocioso, no genera ninguna ganancia, no genera ningún valor. Entonces, por eso es la importancia de que usted como administrador de empresa sepa administrar, gestionar esos recursos que se le han confiado para verificar y representar a través de los estados financieros. Miren, señores del Consejo de Administración, miren, señores de Junta Directiva, me confiaron 5 millones de quetzales, aquí están los estados financieros. Cómo se utilizaron, cómo se invirtieron y aquí está su ganancia. Eso es lo que espera realmente la administración a través de su gestión como administrador de empresa. Entonces, cuando usted tenga a la vista los estados financieros, pues también vea que reflejen realmente su gestión, cómo usted administró, cómo gestionó los recursos, tanto financieros, materiales y humanos, ¿verdad? Hasta donde vamos, no sé si hay alguna duda.
¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? No hay dudas. ¿Se está escuchando correctamente? No hay dudas con lo que hemos visualizado en la primera lámina. De mi parte todo bien, licenciada. Gracias. Gracias por confirmar, gracias por indicar. Yo creo que sí se está escuchando correctamente, ¿verdad? De igual forma, cuando exista un tema de fallas de conexión o no se escuche, por favor también me indican para que nos detengamos y podamos continuar de forma correcta. Conociendo entonces la definición, el objetivo y la importancia de los estados financieros, también debemos conocer que la información financiera debe cumplir con ciertas características. Vamos a conocer 6, claro, son más, pero para efectos de nuestro estudio vamos a conocer 6 características que debemos de visualizar al momento de firmar, autorizar estados financieros. Porque algo importante también, en su función como administrador de empresas, en su función como representante legal, a usted es quien le corresponde firmar esos estados financieros. Entonces, sí debe tener el conocimiento general para poder conocer qué es lo que está firmando, ¿verdad? Las características básicas que debe cumplir la información financiera en primera instancia es la relevancia. Y es que, como veíamos en la lámina anterior, la información debe contener una estructura y en consecuencia esa estructura debe ser relevante. Por eso existe un orden, porque que esta información sea capaz de influir en la toma de decisiones. Que cuando usted lo muestre de forma ordenada, de forma estructurada y que esta información sea útil para que un usuario interno o externo pueda tomar una decisión. Por eso es importante que cumpla con esta característica, que toda la información que presentemos a través de una cuenta contable, a través de una partida, tenga relevancia, que tenga importancia para la empresa. Otra característica es que contenga representación fiel o que la información sea razonable. ¿Para qué? Para que sea útil. Ya sabemos cuál es el objetivo, que la información sea útil para la toma de decisiones de los usuarios internos y externos, pero la información debe contener una representación fiel, debe de contener una seguridad razonable de que no existen errores. Por eso, si recordamos, al final del periodo contable realizamos ajustes. ¿Para qué? Para saber si hay errores, si se cometieron errores en algún momento, para conocer si hay algunas cuentas que no están totalmente liquidadas. Entonces, debemos de realizar los ajustes. ¿Para qué? Para que la información sea una representación fiel, que sea información razonable, que esté libre de error y que esta misma va a ser útil para la toma de decisiones. Cuando hablamos también que sea representación fiel, la información debe contener los fenómenos que ocurrieron. Si ocurrieron ventas, pues ahí está el registro de las ventas. Si ocurrieron compras, ahí está el registro de las compras. Si se generaron pagos a proveedores, ahí están los registros. O sea, está toda la representación fiel de los movimientos que ocurrieron. Y por eso es la importancia que cuando usted elabora el libro diario con las partidas contables, tengamos esa seguridad y ese cuidado de poder generar los traslados del libro diario al libro mayor de forma correcta y del libro mayor al balance de comprobación. ¿Por qué? Porque muchas veces, y ocurría en los exámenes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando realizamos de forma correcta las partidas contables, pero cuando ya trasladábamos los montos de las partidas contables al libro mayor, pues nos equivocábamos en colocar en el lado correspondiente. Por ejemplo, si correspondía al lado del debe, pues existía un error y lo colocábamos en el haber. Desde ahí ya es un error, ya no estamos cumpliendo con la característica de representación fiel. Entonces, cuando trasladamos la información al balance de comprobación, o no nos cuadra o nos cuadra de forma diferente. Entonces, sí tenemos que tener el debido cuidado de que la información esté libre de error, que sea una representación fiel de los eventos o de los fenómenos que ocurrieron. Otra característica es la comparabilidad.
Cuando hablamos de comparabilidad, nos referimos a que los estados financieros deben ser comparables tanto con una empresa que genera actividades similares y que también sea comparable con un periodo anterior. Entonces, ¿cómo vamos a verificar que cumpla la característica de comparabilidad? Por ejemplo, cuando entendemos que es una empresa, por ejemplo, un supermercado. Usted ya conoce que el supermercado lo que hace que es vender artículos de toda clase, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Su cuenta que tendrá la mayor cantidad en unidades monetarias sería el inventario, porque ahí están todos los artículos para la venta. Entonces, usted se puede comparar o puede comparar sus estados financieros con una empresa que realiza una actividad similar. Si estamos hablando del supermercado, no podemos compararnos con una empresa que vende autos, por ejemplo, porque el inventario puede ser el mismo, pero sus actividades pues, son diferentes. Lo que vende la otra empresa son vehículos, ¿verdad? Entonces, ya no nos podemos comparar con ese tipo de empresa. O, por ejemplo, siguiendo la línea del ejemplo de la empresa de supermercado, no podemos compararnos con una empresa de joyería. ¿Por qué? Porque son actividades diferentes. Entonces, nos podemos comparar con una empresa que realice actividades similares. Y también otro punto es que podemos comparar los estados con un periodo anterior. ¿Qué pasa entonces? Desde el primer año que la empresa empieza su actividad económica, empieza sus funciones económicas, es importante desde que el primer año se generen estados financieros de forma correcta, con una estructura adecuada a la actividad que realiza la empresa. ¿Para qué? Para que mantengamos esa estructura y que los estados puedan ser comparables con un periodo anterior. ¿Por qué? Porque va a utilizar las mismas cuentas, va a ser la misma estructura. Entonces, sí necesitamos verificar que los estados financieros sean comparables con un periodo anterior. Cuando hablamos de la característica verificabilidad, y esta pues nos ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos. Cuando hablamos de verificabilidad, hacemos énfasis también en representación fiel. ¿Por qué? Porque cuando hemos verificado la información que no contiene error, que está libre de inconsistencias, entonces también podemos asegurar que esta es una representación fiel. Porque ya nos tomamos el tiempo de analizar la información, de verificar que ya las cuentas están liquidadas, que la información es razonable. Por ejemplo, traíamos los ajustes contables, ¿verdad? Cuando nos indicaban, mire, la empresa ya trasladó el pago al juzgado correspondiente. Muy bien, realizamos el ajuste contable donde eliminamos la cuenta de descuentos judiciales y pagamos con caja. ¿Para qué? Para dejar la contabilidad de forma razonable, para no traer esas obligaciones que ya no corresponden a la empresa. Entonces, usted ya ha verificado que toda la información contiene únicamente los fenómenos que ocurrieron, las actividades económicas, y se presenta lo que ha ocurrido, lo que la empresa ha generado, y esta pues no contiene errores. Por eso decimos y hacemos énfasis con la representación fiel, porque ya se ha verificado la información, ya se obtiene una seguridad razonable de que la información es tal cual se está presentando. Otra característica es la oportunidad. Y esta característica significa tener la información en el momento necesario para la toma de decisiones. Por ejemplo, los estados financieros tienen una fecha específica de cierre. Ya conocemos el periodo contable que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es todo el periodo. Al 31 de diciembre, la empresa genera su cierre contable. Enhorabuena. Pero para efectos fiscales, es decir, ante su obligación ante SAT, tiene su cierre el 31 de diciembre, pero antes del 31 de marzo del año siguiente debe generar su formulario de ISR o cierre anual, y en el mismo pues debe adjuntar sus estados financieros, ¿verdad? Ahí estamos cumpliendo con una fecha. Pero, ¿qué pasa entonces si el Consejo de Administración, la Junta Directiva le dice, mire,
El periodo fiscal, el periodo contable, vence el 31 de diciembre, pero a mí me presenta los estados financieros antes del 31 de enero. Entonces, usted, administración, debe asegurar que se genere toda la información, debe de cumplir con la característica de verificabilidad, de comparabilidad, de representación fiel y de relevancia, y le presenta los estados financieros a la empresa antes del 31 de enero. ¿Por qué? Esta fue la fecha que se le solicitó. De esa forma, usted está cumpliendo con la característica de oportunidad. Está entregando los estados financieros de forma oportuna en el tiempo que se le han solicitado. ¿Para qué? Para que ésta sirva para tomar decisiones. Pero ¿qué pasa si el Consejo de Administración, la Junta Directiva, le solicitó que presentara los estados financieros al 31 de enero? Pero no, pues generó otras actividades, esto lo está presentando a finales de febrero, a finales de marzo. Esa información ya no es oportuna, ya no es útil. La Junta Directiva, el Consejo de Administración ya ha tomado decisiones, entonces ya no es importante, ya no es relevante, ¿verdad? Entonces sí es importante que cumplamos con la característica de oportunidad, que tengamos la información en el tiempo oportuno, para que esa información sea capaz de influir en las decisiones económicas de los distintos usuarios. Y por último, pero no menos importante, la característica de comprensibilidad. Entonces, si la información financiera cumple con la característica de relevancia, de representación fiel, de comparabilidad, de verificabilidad y oportunidad, también es importante que cumpla con comprensibilidad. Y cuando hablamos de comprensibilidad, pues nos referimos a que la información financiera debe de presentarse de forma clara y concisa. Recordemos, tiene una estructura, tiene un orden. ¿Para qué? Para que sea comprensible. Por ejemplo, si hablamos del estado de situación financiera, vamos a iniciar con el rubro de activos, donde vamos a colocar la cuenta de caja, la cuenta de bancos, la cuenta de clientes, la cuenta de inversiones. Entonces, si utilizamos cuentas que van a ser conocidas por los distintos usuarios, pues va a ser comprensible. Pero, ¿qué pasa si utilizamos cuentas rebuscadas que no son coherentes con la actividad económica? La información no se va a comprender. O, ¿qué pasa si no presentamos con la estructura? ¿Para qué? Lo más importante, las más comunes, de las cuales usted debe de verificar. Si hay alguna duda con lo que llevamos, alguna consulta. Si no hay dudas, continuamos. En este sentido, vamos a conocer los elementos de los estados financieros. Ya los hemos visualizado con anterioridad, pero es importante que recordemos, recapitulemos los elementos de los estados financieros. Acá, si recordamos, como lo indicamos en la lámina inicial, decíamos, para efectos de nuestro curso, vamos a tomar como tema de estudio el estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados. Pero, ¿cuáles son los elementos de esos estados financieros? Vamos a conocer. Para efectos del estado de situación financiera o balance general, los elementos principales son activo y pasivo. Pues eso ya lo conoce usted. Ya sabe que es un activo, ya sabe que es un pasivo, y a través de ellos va a generar el patrimonio. ¿Cómo? A través de la ecuación patrimonial, donde hace la resta de total de activos menos total de pasivos para conocer el patrimonio o el capital líquido de la empresa. En cuanto a los elementos del estado de resultados, tenemos los ingresos y los gastos o egresos, ¿verdad? En este sentido, también aplica una ecuación, una resta, donde el total de ingresos menos el total de gastos va a generar un resultado. Ya decíamos, este resultado puede ser un resultado positivo que le vamos a denominar ganancia o un resultado negativo que le vamos a denominar pérdida. Entonces, estos son los elementos básicos de los estados financieros en cuanto a balance general y estado de resultados. Entonces, recuerde, esos son los elementos principales. Ya los vamos a ver en el esquema, ¿verdad?
Ya vamos a verificar las distintas cuentas que integran los principales elementos. Es importante también que conozcamos cuál es el conjunto completo de estados financieros. Indicamos al inicio, para efectos de nuestro estudio, para efectos de nuestro programa, para efectos del curso y de la facultad, únicamente vamos a estudiar 2, pero existen 5 y es importante que ustedes los conozcan. Inicialmente, el estado de situación financiera o balance general. De ahí partimos. Seguido, el estado de resultados. Continuamos con el estado de cambios en el patrimonio. También existe un estado financiero que se denomina flujo de efectivo. Y el último que corresponde a las notas a los estados financieros. Entonces, son 5 estados financieros básicos. Ese es el conjunto completo para que usted los conozca, para que usted sepa que existen y que cuando usted esté en su función de administrador, de representante legal, sepa que tiene que verificar esos 5 estados financieros. Y toda la información debe ser coherente, ¿verdad? Porque del estado de situación financiera, por ejemplo, depende del estado de cambios en el patrimonio. Y del estado de situación financiera y estado de resultados depende el flujo de efectivo. Y las notas a los estados financieros es información, ¿verdad? En cuanto a la historia de la compañía, la unidad monetaria que se está utilizando, las principales políticas contables y otra información que la empresa considere importante para que la información financiera sea comprensible. Entonces, estos son los 5 estados financieros en su conjunto. Estos son los estados financieros que usted debe de verificar, debe de evaluar y debe de firmar en su función como administrador. Es importante también recordar que los estados financieros deben de cumplir con aspectos legales y técnicos. Cuando hablamos de aspectos legales, partimos desde el punto de conocer que la empresa esté legalmente constituida. Es decir, que pues se generó la inscripción ante SAT, la inscripción ante el registro mercantil, la inscripción ante el Seguro Social y ante otras instancias según la actividad económica. Desde ese punto estamos garantizando que la empresa está legalmente constituida. Pero en cuanto a ello, pues van a generarse otras obligaciones legales u obligaciones fiscales, ¿verdad? En este caso, pues cuando la empresa ya genera operaciones mercantiles, ya lleva consigo la obligación tributaria, ya es otro aspecto legal. Ya lleva consigo también una obligación ante el seguro social, ya es otro aspecto legal que la empresa debe de cumplir. Entonces, ¿qué pasa también? Va a depender de la actividad económica que realice la empresa. Por ejemplo, si es una empresa purificadora de agua, una empresa que se dedica a la producción de alimentos, pues ya necesita cumplir con otros requerimientos legales, algunas licencias, ¿verdad?, que se le van a otorgar para su funcionamiento. Entonces, usted debe de conocer que todos esos aspectos legales estén representados en la información financiera. Y es importante también que conozcamos los aspectos técnicos. Entonces, los estados financieros se elaboran cumpliendo con una normativa técnica, que son las normas internacionales de contabilidad. Ellas nos rigen o nos muestran los lineamientos para poder presentar la información financiera. Por ejemplo, existe el marco conceptual que nos genera todas las definiciones, cuándo es un activo, cuándo es un pasivo. Por ejemplo, existe la norma internacional de contabilidad número 1, que corresponde a los estados financieros meramente. La norma de contabilidad, norma internacional de contabilidad número 7, que corresponde a estados de flujo de efectivos. Es decir, es una gama de normas internacionales que cumplen los aspectos técnicos para que los estados financieros puedan presentarse. Claro, para efectos de nuestro curso, nosotros no visualizamos normas de contabilidad, pero sí es importante que conozcamos, que sepamos que existen y que a través de esa normativa técnica es que se elaboran los estados financieros. ¿Por qué? Necesita saberlo, porque cuando usted va a administrar la empresa, necesita saber si esa empresa es una empresa únicamente
pero ¿qué regional, multinacional? Bueno, ¿qué aspectos técnicos debe cumplir en función de las operaciones que realiza en otro país? Tal vez no va a generar usted los estados financieros consolidados, pero debe de generar la información para alimentar esos estados financieros. Entonces, sí necesita conocer cuáles son los lineamientos legales y técnicos que debe de cumplir la empresa para generar sus estados financieros. Y tenemos una lámina que aprendí hoy, pero antes de eso, pues vamos a visualizar los esquemas que corresponden a los estados financieros. Vamos a ir verificando cuál es la estructura tal cual los indicaba el enunciado al principio. Los estados financieros deben de contener una estructura, un orden para poder presentarlos, para que esta información sea relevante, que sea comprensible, que sea útil para la toma de decisiones de los distintos usuarios. Vamos a visualizar entonces, me van a permitir un momento, voy a dejar de proyectar esta información y vamos a compartir lo que corresponde a los esquemas de los estados financieros. Un momento. Estos esquemas también ya están disponibles en el material de aprendizaje. Yo se los compartí justamente creo que al fin de semana pasado para que usted los pueda visualizar. Véalos, analícelos, conozca cuál es la estructura que debe usted considerar para elaborar los estados financieros. O si usted no los elabora, pues conozca también cuál es la forma para que cuando usted vaya a firmar los estados financieros, pues vea que cumplan con esta estructura. Inicialmente tenemos el esquema del estado de situación financiera de acuerdo con el grado de liquidez de la empresa. Bueno, si vemos la información tal cual se presenta, en el lado izquierdo tenemos lo que corresponde al activo y en el lado derecho lo que corresponde al pasivo. Bueno, básicamente acá tenemos la estructura, la forma en que debe presentar los estados financieros, en este caso, el estado de situación financiera. Cuando vamos a elaborar un estado de situación financiera, necesitamos toda la información que previamente la empresa ha generado. Por eso es importante que recordemos, nosotros traemos en trabajo el libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación, generamos ajustes contables y traemos una hoja de trabajo. Entonces, la hoja de trabajo nos va a servir para clasificar ya las cuentas a donde corresponden. Cuando ya generemos la clasificación, vamos a verificar el orden. Por ejemplo, cuando usted va a generar un estado de situación financiera o balance general, de acuerdo con el grado de liquidez de la empresa, iniciamos con el activo. Ya sabemos qué es un activo, son todos los recursos, bienes, derechos que posee la empresa en un periodo específico. Bueno, ahora, este activo se va a clasificar en cuanto a corriente y activo no corriente. Recordemos entonces, cuando hablamos de un activo corriente, nos referimos a todos aquellos activos que son líquidos, porque tienen movimiento constante y pueden convertirse fácilmente en efectivo. Por ejemplo, caja, pues tenemos billetes y monedas, tenemos clientes que son toda la cartera, todas las deudas que nos tienen, es decir, los derechos que tenemos contra terceras personas por ventas que hemos generado al crédito. Tenemos documentos, tenemos seguros pagados por anticipado. ¿Por qué? Porque ya es un derecho que posee la empresa, ya generó ese pago. Entonces, puede usar ese seguro sin ninguna pena porque ya lo pagó de forma anticipada. Tenemos mercadería. Entonces, son todas las cuentas del activo corriente la que tienen movimiento constante y su periodo de su actividad se liquida en un periodo menos de un año. Cuando hablamos del activo no corriente, como lo tenemos acá en el esquema, nos referimos a todas las cuentas que no fácilmente se convierten en efectivo y que su actividad económica no tiene movimiento constante y que se van a liquidar en un periodo mayor a un año.
Por ejemplo, inmuebles, maquinaria, mobiliario de equipo, vehículos, ellos no los podemos liquidar en un año. ¿Por qué? Porque su vida útil es más de un año. Un inmueble, por ejemplo, un edificio, pues no lo vamos a construir para usarlo un año y de ahí lo vamos a derribar, ¿verdad? No, se espera utilizar por más de un periodo. La maquinaria de igual forma, el mobiliario de equipo también, los vehículos, el equipo de computación, es decir, todos aquellos activos que esperamos utilizarlos por más de un periodo contable, por más de 12 meses, por más de un año. De igual forma tenemos en cuanto a los pasivos. Usted ya sabe que es un pasivo, pues es una obligación, es una deuda que la empresa tiene, un compromiso que se tiene contra un tercero. De igual forma tenemos los pasivos corrientes, son todas aquellas cuentas que se van a liquidar, que se van a cerrar, son todas aquellas deudas, obligaciones que se van a eliminar en un periodo menor a un año. Por ejemplo, los proveedores, si tenemos proveedores para pagarle a 5 meses, a 6 meses, 7 meses, estamos a un periodo menor a un año. Tenemos los acreedores, los préstamos bancarios a corto plazo, es decir, todo lo que se va a liquidar en un periodo menor a un año. Y si nos damos cuenta, todo figura con corto plazo. Cuando vemos la parte del pasivo no corriente, son cuentas que se van a liquidar en un periodo mayor a un año. Por ejemplo, hipotecas o acreedores hipotecarios a largo plazo, pues son préstamos que la empresa ha adquirido y que pues no se van a cancelar en un año, sino que por ejemplo a 5 años, a 10 años, préstamos bancarios, documentos por pagar, todo es a largo plazo. Recuerden, el pasivo deudas a corto plazo y los pasivos no corrientes, todas las deudas a largo plazo, así en forma sencilla. Y también vamos a estructurar el patrimonio. Y acá en el estado de situación financiera, en la sección de patrimonio, podemos colocar el capital. Puede ser un capital social, un capital autorizado, un capital donado. Vamos a considerar también la reserva legal. Vamos a conocer el superávit acumulado. Entonces, usted dirá en este momento, ¿tantas cuentas que vamos a utilizar? Claro, no las vamos a utilizar todas. Acá está una estructura completa. Pero, por ejemplo, vamos a ir viendo el caso que traemos en trabajo y vamos a verificar qué cuentas son las que necesitamos, qué cuentas son las que vamos a utilizar. No las vamos a utilizar todas, no se asusten, no es así. Nosotros vamos a ir utilizando las cuentas de acuerdo a las operaciones que se realizaron. Lo que es importante es que usted sepa cuál es la estructura. ¿Cómo iniciar el estado de situación financiera? Bueno, usted ya conoce sus activos, ya conoce sus pasivos. Ya sabe entonces que debe contener el orden o la estructura en cuanto a activo corriente, activo no corriente. Continúa con el pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, para finalizar con la sección de capital o patrimonio. Entonces, esa es la estructura. No es que vamos a utilizar todas las cuentas, no es que se lo tenga que aprender, no. Es que usted lo pueda comprender y que usted lo pueda interpretar y utilizar. Eso es lo más importante. Veamos la estructura del estado de resultados. En el caso del estado de resultados, veíamos lo que va a contener son elementos de ingresos y egresos y para generar un resultado. El estado de resultados inicia con los ingresos de operación, que acá vamos a tener ventas o pueden ser también servicios, menos las devoluciones y rebajas sobre ventas. Vamos a continuar con un costo de ventas que puede ser un inventario inicial, que pueden ser las compras, restándole los gastos sobre compras que pueden ser devoluciones y el inventario final. Pueden existir otros ingresos de operación, como los créditos recuperados, por ejemplo, algunas cuentas de clientes que ya se daban como cuentas incobrables, pero ¿qué pasa? El cliente regresó y nos pagó, ya es otro ingreso de operación. Y también tenemos los gastos de operación. Estos se dividen en dos. Gastos de distribución, que son todo lo que corresponde a sala de ventas, y tenemos gastos de administración, como su nombre lo indica, todo lo que corresponde al área administrativa. Aquí vamos a generar únicamente cuentas de gastos. Ya lo vamos a ver cuando estemos estructurando el estado de resultados. Si recuerdan, tenemos el balance de comprobación donde tenemos
cuentas de sueldos de administración, sueldos de ventas, comisiones, bonificación, cuotas patronales. Entonces, es decir, todos los gastos que generó la empresa. Otro elemento son los gastos de operación, otros gastos de operación, gastos financieros, ingresos financieros, otros gastos y otros ingresos. ¿Para qué? Para que cuando generemos toda la información podamos generar la resta o la operación donde decimos que el total de ingresos menos el total de egresos nos va a generar un resultado. Ya decíamos, este resultado puede ser un resultado positivo que vamos a denominar ganancia o un resultado negativo que vamos a denominar pérdida. Entonces, yo les compartí los esquemas, están los esquemas, está la estructura. Les decía, no vamos a utilizar toda la cuenta, es decir, existen N cantidad de cuentas, ahí están, pero no se preocupe, vamos a ir viendo cómo se va a generar, cómo se va a estructurar ese estado financiero, ese estado de resultados que necesitamos generar. Hasta dónde vamos, no sé si hay dudas, hay consultas, algún comentario. Todo bien, licenciada. Solo en la personal yo no había visualizado ese documento y creo que estamos dando bastante bien las cuentas y o cómo nosotros los podemos ir clasificando. Muy bien, sí, es correcto. Acá se muestra cómo debería de ser el orden, ¿verdad? Y de eso se trata, que el estado financiero realmente tenga una estructura, tenga un orden, que sea comprensible y que sea útil al final para la toma de decisiones. Bueno, ahora vamos a ir a lo más importante, que es la parte práctica. Ya veíamos la parte teórica, ya veíamos qué es un estado financiero, el objetivo, la importancia, las características, pero es importante que también veamos cómo lo vamos a elaborar, cómo vamos a estructurar los estados financieros. Entonces, para ello vamos a necesitar el caso práctico que hemos estado utilizando, donde hemos generado el libro de inventario, libro diario, libro mayor, el balance de saldos, hemos generado ajustes, hemos generado la hoja de trabajo. Entonces, si recordamos, la hoja de trabajo es una herramienta que nos va a permitir elaborar estados financieros. Así lo vimos en su momento. Entonces, por ejemplo, nosotros ya veíamos la parte de las columnas que contiene la hoja de trabajo, en este caso 10 columnas. Veíamos en la sesión anterior cómo es que obtenemos la columna 1 y 2. Lo platicábamos, que la obtenemos del balance de saldos. Con estos saldos fueron los que nosotros trasladamos a 3 y 4, que corresponde a ajustes. Acá pues colocamos la información que generamos en su momento a través de los ajustes, y ya pues veíamos en su momento que era un ajuste y era pues liquidar todas las cuentas, traer su saldo real al final del periodo contable. Llegamos a la sección de saldos ajustados y acá lo que hacíamos era verificar qué cuentas generaron movimiento en los ajustes, y ahí lo que hacíamos era una suma o una resta de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Entonces, hasta este punto estábamos trabajando en su momento hasta la sección de saldos ajustados. Bueno, ¿qué corresponde ahora? ¿Qué necesitamos hacer? Lo que corresponde ahora es conocer las cuentas que corresponden a cada estado financiero. Por ejemplo, la columna 7 y 8 vamos a colocar las cuentas que corresponden al
estado de resultados. Y la columna 9 y 10, las cuentas que corresponden al estado de situación financiera o balance general. ¿Para qué? Para que ya tengamos la clasificación correcta y ya nos sea más fácil poder generar un estado financiero. Bueno, vamos a partir entonces de los saldos ajustados. Voy a ocultar las columnas anteriores para que nos sea más fácil, para que nos sea más comprensible, y acá usted de forma tranquila, no se asuste. Me decía alguien, pero ¿por qué una hoja de 10 columnas? Que son muchas columnas, pero mire, esto le va a ser útil para que usted pueda generar su estado financiero. Entonces, no es mayor trabajo, y más ahora que lo estamos trabajando a través de Excel, ¿verdad? Únicamente estamos generando operaciones, fórmulas, y esto nos va a generar la información correspondiente. Por ejemplo, entonces cuando ya tenemos los saldos ajustados, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a verificar las cuentas, vamos a trasladar el saldo a donde corresponde. Por ejemplo, voy a borrar estas 3 primeras para que vayamos conociendo. Bueno, lo que vamos a hacer es preguntarnos, ¿qué cuenta es? ¿Cuál es la naturaleza de la cuenta? ¿Y a qué estado financiero pertenece? Por ejemplo, caja. ¿Cuál es la naturaleza de la cuenta caja? La cuenta caja es un activo y su saldo es deudor. Por eso es que lo tenemos acá en el lado del debe. ¿Por qué su saldo es deudor? Bueno, si usted se le dificulta identificar a qué estado financiero pertenece, no se preocupe. ¿Usted qué va a hacer? Se va a trasladar a su esquema, se va a visualizar en dónde está la cuenta caja, por ejemplo. ¿Y qué hace? Consulta, verifica en dónde está utilizando la... Bueno, yo ahorita pues ya sé que está en el activo y está dentro del activo corriente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo ya vi que la cuenta caja está en el activo y pertenece al esquema del estado de situación financiera o balance general. Muy bien, ya que ha identificado a qué estado financiero pertenece, lo que va a hacer es clasificar en su hoja de trabajo. Le voy a compartir ahora la hoja de trabajo donde vamos a ir verificando, vamos a ir trasladando las cuentas según su naturaleza. Bueno, usted ya sabe que es una cuenta de activo. Muy bien, la traslada para el activo. Bancos, usted pues sabe que bancos pues es todas las cuentas que la empresa posee a través de una institución financiera, una institución bancaria. ¿Y qué es? Es un derecho. Muy bien, usted lo traslada al activo. Iba por cobrar. Todo lo que es por cobrar sabemos que es un activo. Entonces usted lo traslada a la cuenta de activo. Muy bien. Y llegamos a la parte de mercadería o la parte de inventarios. Bueno, aquí sí es importante que conozcamos, que sepamos cuál es el tratamiento que le vamos a dar a esta cuenta. Por ejemplo, si usted ve, la tenemos en pérdida, la tenemos en ganancia, la tenemos en activo. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, y es que la cuenta de mercadería es todos aquellos artículos que la empresa posee para la venta. Es todo aquel inventario que la empresa tiene a una fecha determinada. Entonces, de acuerdo a sus saldos ajustados, le generó un resultado de 31,640. Entonces, este es su inventario inicial, porque estamos generando entonces la contabilidad a una fecha, al 31 de diciembre. Entonces necesitamos saber cuál era su inventario a esa fecha. Usted con todas las actividades que realizó la empresa, bueno, determina que son 31,640. Pero si vamos a la sección de ajustes,
en la sección de ajustes nos indicaba que el inventario final asciende a 115,000. Entonces, ¿dónde voy a colocar esos 115,000? Vamos a utilizarlo en la cuenta de ganancia y en la cuenta de activo. Por eso es importante que usted vea. Ese es el inventario final, tal como lo veíamos en la sección de ajustes. Esa información nos la está proporcionando la empresa. Si recuerda, para ello no hicimos ningún ajuste, ninguna partida, sino que por eso lo estamos considerando en la hoja de trabajo. ¿Dónde va a colocar usted el inventario final? En el rubro de ganancia y en el rubro de activo. Eso sí, téngalo presente. Esa es la cuenta que tiene diferente movimiento. Recuerda entonces, el inventario o la mercadería que usted trae según sus saldos ajustados, la coloca en pérdida. La información adicional le debe demostrar cuál es el inventario final. Y entonces, el inventario final es de 115,000. ¿En dónde coloca esos 115,000? En la cuenta de ganancia y en la cuenta de activo. ¿Por qué? Les voy a compartir el esquema. Vamos a ver el esquema. Y en el esquema, por ejemplo, tenemos acá mercadería. Si vemos el esquema, tenemos en la sección de activo mercadería. Solo por favor me confirman si se está visualizando. Se está visualizando el esquema. Estoy proyectando el esquema de estado de situación financiera. Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Veamos entonces la cuenta de mercadería y la tenemos en la sección del activo. Aquí está, mercadería en la sección del activo. Veamos ahora en el estado de resultados la cuenta de mercadería. La tenemos en el costo de ventas como inventario inicial y la tenemos también a través del inventario final. Entonces, por eso es que la estamos colocando de esa forma para que usted conozca, para que usted sepa cómo es el tratamiento que se le debe dar a esa cuenta específica. Entonces, cuando usted tenga a la vista su estado de situación financiera, conozca cómo debe de utilizarlo. Cuando usted tenga a la vista su hoja de trabajo con los saldos ajustados, bueno, usted sabe que ese saldo ajustado lo va a trasladar a la sección de pérdida, pero en su información adicional debe de buscar cuál es el inventario final que posee la empresa para utilizarlo en la sección de ganancia y en la sección de activo. Bueno, continuamos entonces y vemos la otra cuenta que tenemos en saldos ajustados y muestra que es papelería y útiles. Entonces, cuando hablamos de papelería y útiles, nos estamos refiriendo a todos aquellos bienes. En este caso, pueden ser artículos de oficina que la empresa posee para su actividad. Lo vamos a clasificar en un activo. Aquí tenemos que tener cuidado con la cuenta papelería y útiles, porque hay una cuenta que vamos a conocer como papelería y útiles existencia, que también es un activo. Pero, ¿qué pasa con papelería y útiles consumidos? Eso es un gasto, porque significa que la empresa ya los utilizó, la empresa ya no los posee para ser utilizados. Entonces, cuando veamos la cuenta papelería y útiles existencia, también es un activo. Cuando veamos la cuenta papelería y útiles consumido, es un gasto, porque la empresa ya los utilizó. Bueno, mobiliario y equipo. Vamos a ir solicitando la participación también para que vayamos analizando. Vamos a verificar Dulce, ¿se encuentra Dulce en nuestra sesión? Sí, licenciada. Gracias. Tal vez nos pudiera compartir
la cuenta mobiliario de equipo para usted, ¿qué es? ¿Es un activo, es un pasivo, es una pérdida o es una ganancia? Es un activo, licenciada. Gracias. Ya está, ya lo tenemos clasificado, ¿verdad? Y es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Mobiliario de equipo son todos los escritorios, son los archivos, las sillas que la empresa necesita y se esperan utilizar por más de un periodo, ¿verdad? Es un activo. Vamos a ver, Ingrid, si nos pudiera comentar la cuenta equipo de computación. Ingrid. Jamie. Es un activo, licenciada. Equipo de computación también es un activo, por eso lo vemos en la columna número 9. Vamos a ver, Carla. Carla, ¿está en la sesión? Sí, licenciada. Gracias, Carla. Gastos de organización, ¿cómo lo podemos clasificar? ¿Un activo, un pasivo, una pérdida, una ganancia? Sería un activo. Sí, lo tenemos acá en un activo. Gracias. En su momento indicamos gastos de organización o gastos de constitución son los únicos activos que tenemos con la cuenta tal vez gasto. Acá puede existir un tipo de confusión con el estudiante y lo platicábamos al inicio, ¿verdad? Porque usted dirá, bueno, entonces ese es un gasto. Lo tengo que colocar en la columna número 7. No, es un activo porque este es el gasto que la empresa hace para iniciar sus operaciones. Por ejemplo, todos los gastos con un notario para constituir la empresa, para elaborar el acta de constitución, para elaborar el acta de accionista. Son todos los gastos que la empresa realiza para generar su actividad inicial. Por ejemplo, si usted va a inscribir a generar una empresa el día de hoy, sabe que tiene que solicitar servicios de un notario, sabe que tiene que generar gastos, por ejemplo, ante el registro mercantil, sus gastos de habilitación de libros, ante SAT. Entonces, es una serie de gastos, pero no son gastos que la empresa realiza para comprar o vender. No, son gastos que la empresa realiza para constituirse, para formar esa empresa de forma inicial. Por eso es que lo tenemos como un activo. Vamos a ver, Kenny, está en la sesión, Kenny. Kenny, ¿no? Kimberly. Kimberly, ¿está en la sesión? Bueno, así me encuentro. Si se encuentra Kenny. Bueno, vamos a ver, Kenny, la cuenta proveedores corresponde a una pérdida, una ganancia, un activo o un pasivo. Licenciada, disculpe, ¿cuál era la pregunta? La cuenta proveedores La cuenta de proveedores. corresponde a un activo, a un pasivo. La cuenta de proveedores es... Si puede visualizar la hoja de es trabajo la aquí. es también la que se deriva como clientes y esos son un activo, si no estoy mal. La cuenta proveedores son todas las deudas que la empresa posee por compras al crédito. Aparte son los clientes y los clientes son todas las cuentas por ventas al crédito. Entonces sí son opuestos, son diferentes. Pero en el caso de proveedores, proveedores es una cuenta de pasivo porque es una obligación que la empresa tiene contra otra empresa, contra otra persona, porque es una deuda. La otra empresa le vendió a nuestra empresa, pero le vendió al crédito. Nosotros generamos una compra de mercadería al crédito. Por eso tenemos esa obligación. Por eso lo estamos clasificando como un pasivo y lo tenemos en la columna número 10. Continuamos entonces con los documentos por pagar. Desde ahí sabemos que es un pasivo. ¿Por qué? Es por pagar. Desde ahí sabemos que es una obligación que la empresa tiene. La clasificamos en la columna número 10. El capital, pues sabemos que es el patrimonio
ya sabemos que es lo líquido que la empresa posee a una fecha, pero entonces acá, si vemos el esquema, lo tenemos clasificado también en la sección de pasivo. Por eso es que lo clasificamos en la sección número 10, en la columna número 10. Continuamos con la cuenta compras. Bueno, la cuenta compras acá nos estamos refiriendo a todos los gastos, todas las salidas, los desembolsos que la empresa realizó para adquirir mercadería. En este sentido, lo vamos a clasificar en la columna número 7 como una cuenta de pérdida, como una cuenta de gasto. Y les voy a mostrar, por ejemplo, si usted no sabe a qué rubro pertenece, vaya a su esquema, vea en dónde está la cuenta para poder clasificarlo, ¿verdad? Que usted de esa forma también va a ir comprendiendo. Por ejemplo, lo tenemos en esta sección, tenemos el costo de venta. Cuando hablamos del costo de venta, van a ser entonces las salidas, las cuentas de pérdida, las cuentas de gasto. Por ejemplo, acá tenemos la cuenta de compras que constituye el costo de venta. Para poder determinarlo, tenemos acá operaciones de suma y resta, pero la cuenta de compras específicamente corresponde a el estado de resultado. Por eso es que en la sección número 7, en la columna número 7, lo estamos clasificando a través de un gasto o una pérdida. Porque fue un desembolso que la empresa realizó. Bueno, yo tengo un mensaje acá, permítame, vamos a visualizar. Yo aún tengo duda con eso de clientes y proveedores, ya que en una cuenta clientes pasan a ser proveedores. En eso aún no comprendo cómo va. Bueno, voy a responder su pregunta. Es importante que conozcamos la definición de cada cuenta. Cuando hablamos de la cuenta clientes, usted posiciónese como dueño de la empresa, como propietario de la empresa, y eso es básico. Cuando hablamos de la cuenta clientes, nos referimos a la cartera, nos referimos a todas las personas Decíamos entonces, respondiendo a la pregunta que genera el compañero, que clientes y proveedores tiene confusión ahí y entiende que los clientes pasan a ser proveedores. No. Le decía, usted, propietario de la empresa, va a generar ventas al contado y al crédito. Cuando usted genera ventas al contado, en automático está recibiendo efectivo, está recibiendo caja. Pero cuando usted genera ventas al crédito, lo que va a recibir es una cartera de clientes. Y ves, es el caso típico de un banco, por ejemplo. Lo que está dando el banco son créditos y lo que va a recibir son sus clientes. ¿Por qué? Ellos son las empresas a quienes les va a cobrar. Es el derecho que la empresa tiene de irles a cobrar semanal, quincenal, mensualmente. Ellos son sus clientes. Así pasa para la empresa. Nosotros le estamos vendiendo mercadería al crédito, le entregamos la mercadería y ellos van a formar parte de la cartera de clientes. Son las personas que nos deben a nosotros como empresas. Ellas nos deben, ellas nos tienen que pagar. Nosotros, empresa, tenemos el derecho de cobrarles a ellos. Esos son nuestros clientes. Ahora, proveedores. Proveedores son todas las personas o empresas a quienes les hemos comprado al crédito. Clientes les hemos vendido. Proveedores les hemos comprado al crédito. Entonces, cuando nosotros les compramos al crédito, lo que tenemos contra ellos es una obligación. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, empresa, le tenemos que pagar de acuerdo a como se ha convenido, semanal, mensual, quincenal. Entonces, la empresa tiene la obligación de poder generar los pagos en las fechas convenidas. Entonces, esa es la diferencia. Con los clientes, usted, empresa, les vende. A los proveedores, usted, empresa, les compra.
¿En qué modalidad? Ambos al crédito. A los clientes, la empresa tiene el derecho de poderles cobrar. A los proveedores, la empresa tiene la obligación de poderles pagar. Por eso, son diferentes, son opuestos. Por un lado, los clientes y por otro lado, los proveedores. Y en ningún momento un cliente pasa a ser un proveedor. En ningún momento. Entonces, Kenny, no sé si está clara su pregunta o necesita que ampliemos la información. ¿Se comprende ahora? No le escucho, tal vez si me puede escribir de igual forma en el chat para que sepamos. Kenny, si nos puede confirmar si quedó solventada su duda, tal vez de forma escrita por el chat, porque no le... Bueno, yo espero que sí quede clara la duda de Kenny, que quede resuelta, pero sí es importante que hagamos esa diferencia. Clientes les vendimos al crédito, proveedores les compramos al crédito. A los clientes tenemos el derecho de cobrarles, a los proveedores tenemos la obligación de pagarles. Por eso, clientes son nuestros activos y los proveedores son nuestros pasivos. Tenemos bienes, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Entonces, sí me respondió, gracias, dice, sí queda resuelta y gracias por responder. Muy bien, es importante que quedamos claros con ese tema. Continuamos entonces con la parte de alquileres. Continuando con la hoja de trabajo, tenemos la sección de alquileres. Y ahí lo que nos tenemos que preguntar también es, ¿cuál es la naturaleza de la cuenta? Esa cuenta alquileres, ¿qué es entonces? Bueno, si conocemos, pues, todos en algún momento realizamos tal vez algún alquiler, tal vez de un inmueble, tal vez de un equipo, tal vez de una maquinaria, pero lo que hacemos es un desembolso. Por eso estamos colocando en la sección de pérdida, porque es un gasto. Puede ser diferente cuando es alquileres pagados por anticipado. Cuando es alquileres pagados por anticipado, es un derecho que la empresa tiene. Y si es un derecho, ya se constituye como un pasivo. Por eso tenemos que leer bien la cuenta, como dice. Luego continuamos con ventas. Pues ventas no hay mayor mayor explicación, pero son todos los ingresos y por eso lo estamos clasificando como ganancia. Recuerden, la cuenta ventas siempre la va a clasificar como ganancia porque es el ingreso que la empresa tiene. Continuando con los saldos ajustados, tenemos la cuenta sueldos de administración. Entonces, sueldos de administración, sueldos de ventas, comisiones, bonificaciones, tanto de administración como de ventas, cuota patronal de administración, cuota laboral de administración, perdón, cuota patronal de ventas, todos, si nos damos cuenta, están en la columna 7, donde está pérdida. ¿Por qué? Porque son cuentas de gasto. Les voy a compartir el esquema y vamos a visualizar a través del esquema dónde están clasificadas esas cuentas. Veamos, tenemos por acá gastos de distribución, sueldos de sala de ventas, gasto de administración, bonificación, comisiones sobre ventas. Tenemos las cuotas patronales también. Entonces, tenemos la serie de gastos que la empresa hace, tanto por distribución, que es un sinónimo de sala de ventas, y de administración. Por eso es que lo estamos clasificando como un gasto en la columna número 7. Y de esta forma es como estamos seleccionando, clasificando las cuentas a donde corresponden. Ahora, llegando a la fila, a la cuenta número 25, tenemos depreciación mobiliario de equipo. Bueno, recordemos entonces que cuando realizamos los ajustes contables
hablábamos de las depreciaciones que se realizan al final de cada año. Veíamos que a través del decreto 10/2012, en el artículo 28, encontramos los porcentajes de depreciación, generamos los ajustes contables. Bueno, entonces, ahora es importante que clasifiquemos a dónde corresponde la cuenta. Por ejemplo, depreciación mobiliario de equipo, nosotros lo vamos a clasificar como un gasto. Recuerden, toda la cuenta que corresponde a depreciación es un gasto. Por eso depreciación, equipo de computación y amortización los tenemos en la columna 7 porque es un gasto. Eso lo explicábamos en su momento cuando generamos los ajustes. Ahora, cuando son depreciaciones acumuladas, nosotros lo estamos clasificando como un pasivo porque también es una cuenta regularizadora. Les voy a compartir el esquema y vamos a visualizar cómo se encuentran las depreciaciones acumuladas, en dónde es que las clasificamos y cómo es que estamos utilizándolas para generar los estados financieros. Entonces, si nos vamos al esquema del estado de situación financiera, en la parte de activos no corrientes, porque ellos son los que tienen depreciación, activos no corrientes, vemos acá que tenemos inmueble, maquinaria, mobiliario, vehículos, equipo de computación y también tenemos la sección que indica al final, entre paréntesis, menos depreciación acumulada. Entonces, cuando estemos generando el estado de situación financiera, vamos a colocar los montos de los activos y le vamos a restar la depreciación acumulada. Entonces, también para que lo conozcamos, para que sepamos cómo estamos dando el tratamiento a esas cuentas correspondientes. Y continuando, tenemos entonces las depreciaciones acumuladas, las estamos clasificando acá dentro del pasivo, porque estas van a constituirse de forma anual. En este ejemplo solo tenemos el primer año. El segundo año va a incrementar, porque esta es entonces la depreciación que está ocurriendo, el gasto que ha sufrido ese activo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a realizar es una suma vertical que hicimos en resumen. Clasificamos las cuentas a donde corresponden. Si corresponden a un activo o un pasivo, columna 9 y 10 para el balance general. Si corresponden a una pérdida, un gasto o una ganancia, nosotros las clasificamos a el estado de resultados, columnas 7 y 8. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahora lo que corresponde es generar sumas verticales, tanto de la columna 7 y 8 y de la columna 9 y 10. Bueno, en este sentido, lo estoy realizando en Excel y se me va a hacer muy fácil poder generar una suma vertical, ¿verdad? Acá pues ya la tengo generada, en donde muestro que la columna 7 suma 157,000 y la columna 8 suma 132,000. La columna 9 suma 301,000 y la columna 10, 326,000. Bueno, desde este punto de partida yo puedo determinar cuál es la pérdida o ganancia del ejercicio. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a generar una operación, una resta, donde voy a restar la columna 7 menos la columna 8 y veo que existe una diferencia de 24,897. Bueno, pero ahora necesito conocer cuál es la columna que suma más. ¿Es la columna de pérdida o la columna de ganancia? Porque acá me va a definir qué es lo que corresponde. Veo y la columna 7 es la que me suma 157,000. Entonces, desde ahí yo sé que tuve o la empresa generó más gastos que ingresos. Entonces, lo que representa esto es una pérdida. Entonces, representando una pérdida para la empresa,
yo voy a generar ese resultado, lo voy a trasladar para la sección, en este caso, para poder cuadrar mi columna 7 y 8 y sé que es una pérdida para la empresa. Entonces, por eso es importante que usted conozca, si la empresa generó más gastos que ingresos, es una pérdida. Pero ¿qué pasaría si fuera lo contrario? Si la empresa ha generado más ingresos que gastos, pues va a representar una ganancia, para la empresa. Entonces, es importante que usted conozca, sepa cómo determinar la pérdida o la ganancia. ¿Qué hicimos? Suma vertical de la columna 7 y 8. Conociendo los resultados, generamos una resta. Entonces, ese monto lo vamos a colocar en el lado contrario para poder cuadrar la columna de pérdida y ganancia. Por ejemplo, veíamos que lo que sumaba más era la columna de pérdida, porque sumaba 157 y la columna de ganancia me suma 132. Lo que hago es trasladar ese resultado para esa sección para poder cuadrar mi columna de pérdida y ganancia. Ahí veo que la columna 7 y 8 ya me cuadra con 157,835.73. Pero, ¿cómo sabe usted si es una pérdida o una ganancia? Por ejemplo, acá yo hubiese colocado ganancia, pero ¿cómo sé que es una ganancia? Bueno, yo ahora sé que es una pérdida del ejercicio. ¿Por qué? Porque la columna de pérdida me sumó más. La columna número 7 me suma más que la columna número 8. ¿Se comprende esa parte? ¿Se comprende cómo lo determinamos? Si hay dudas, pueden preguntarlas, no hay ningún problema. Pueden consultar, pueden comentar. ¿Se comprende cómo estamos realizando la parte de la determinación de la pérdida? ¿No hay dudas? Bueno, veamos la determinación del capital o el patrimonio. En este caso, acá, si nos damos cuenta, estamos en la sección o en la columna 9 y 10 donde hay activos y hay pasivos. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos una cuenta de capital, ya tenemos cuentas de activos, de pasivos. Entonces, sabemos también que va a existir una diferencia. Por ejemplo, la columna de activos me suma 301,000 y la columna de pasivos me suma 326,000. Bueno, si hago una resta, también algo importante. Esta resta debe de ser la misma que he generado en la sección o en la columna 7 y 8. Por ejemplo, existe una diferencia de 24,978. Y aquí yo resté el total del activo menos el total del pasivo y ahí tengo 24,978. Bueno, si vemos ahí, ya nos está generando un resultado negativo. ¿Por qué? Porque fue la pérdida del ejercicio. Entonces, esa pérdida del ejercicio yo la voy a utilizar en la columna del activo. ¿Para qué? Para que me pueda generar entonces la suma tanto del activo como del pasivo. Acá tenemos una diferencia de 1 centavo, posiblemente por el redondeo que nos genera el Excel, pero lo importante es que usted conozca. Si es una cuenta de pérdida, usted la va a colocar en la columna de ganancia y en la columna de activos. Si fuera ganancia del ejercicio, usted la coloca en la columna contraria, que sería pérdida, y la coloca en la columna de pasivo. ¿Para qué? Para poder cuadrar sus columnas, tanto de estado de situación financiera, columna 9 y 10, y estado de resultados, columna 7 y 8. Bueno, así es como voy a terminar entonces la clasificación en la hoja de pérdida y su información adicional, la empresa le debe proporcionar el inventario final
para colocarlo, registrarlo en la columna de ganancia y de activo. Y las demás cuentas, su tratamiento es igual. Identifica cuál es la naturaleza de la cuenta y la coloca en la casilla correspondiente. Habiendo generado toda la información, lo que hace es una suma vertical, tanto de columna 7 y 8, para conocer qué columna suma más. Si su columna número 7 suma más, la empresa obtuvo una pérdida. Si la columna número 8 suma más, la empresa obtuvo una ganancia. Entonces, esa misma pérdida y esa misma ganancia la va a trasladar a su sección 9 y 10 de balance general. Voy a verificar, creo que tengo un mensaje por acá. Está fallando la conexión, dice la compañera. Gracias por informar. Yo esperaría que no tenga mayor problema, pero si existen problemas de conexión, también la clase está siendo grabada. Entonces usted posterior la puede visualizar, tal vez de forma más despacio, la puede ir verificando, puede ir viendo su esquema, puede ir viendo su hoja de trabajo para poder generar los estados financieros. Bueno. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud en cuanto a lo que estamos proyectando, en lo que estamos trabajando. Miren, realmente muchas veces nos preocupamos de que son muchas cuentas, muchas columnas, muchas cantidades, se me confunde. No, la verdad que no es difícil. Usted concéntrese en la información. A estas alturas usted ya debe conocer qué es un activo, qué es un pasivo, que es un ingreso, que es un gasto, pero si no, vaya, vea su esquema, busque en su esquema dónde está la cuenta para poder clasificarlo. Entonces, de esa forma, usted va a generar sus resultados, sus sumas verticales para conocer si la empresa obtuvo una pérdida o una ganancia. No sé si hay dudas, si hay consultas, algún comentario. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Y con la diferencia del centavo no se hace mayor cosa ese. Pues para efectos de presentación, si lo vemos, lo que nos hizo la diferencia ahí fue 1 centavo por temas de redondeo, porque si lo vemos acá en la parte de la suma, no tenemos ninguna diferencia, no me suma 1.86, 1.85, 1.84, por ejemplo. Pero, ¿qué vamos a hacer con el centavo? No vamos a hacer nada, simplemente lo vamos a dejar ahí. Miren, acá es importante también que usted sea, que tenga esa parte de materialidad, que usted vea en qué le va a afectar 1 centavo a usted en este momento. Entonces, sí tenemos que ser razonables. Muchas veces nos juzgan con el tema de auditores, de que somos cuadrados, pero no. Habemos auditores que somos razonables. Veamos en qué me afecta, 1 centavo en qué me afecta para que me cuadre, no me afecta en nada. Ahora, si fuera 1 centavo repetitivo cada mes, bueno, ahí sí, porque yo sé que me va a afectar a cierto periodo de 1 centavo en centavo, ya me puede generar miles. Pero para efectos de la presentación no me va a afectar en nada y no voy a hacer nada para ese centavo, ¿verdad? No se preocupe, ahí no voy a afectar el balance general. Bueno, entonces ya conociendo la hoja de trabajo con el esquema, conociendo los resultados, conociendo el balance, lo que corresponde es generar los estados de resultado. Bueno, ahora sí me va a ser útil la estructura. Yo ya les compartía la estructura del estado de resultados y del balance general o el estado de situación financiera. Bueno, les voy a explicar entonces uno, para que veamos. Por ejemplo, tenemos acá el estado de resultados. Como todo estado financiero, contiene una definición y es que nos indica que se le conoce como estado de pérdidas y ganancias. Representa de forma ordenada los ingresos, costos y gastos de la empresa referidos a un periodo determinado. Sirve para conocer el importe de ganancias o pérdidas. Pero acá se nos va a hacer muy sencillo, muy fácil, porque nosotros elaboramos la hoja de trabajo. Acá lo que vamos a hacer es únicamente generar el esquema para presentarlo.
para tener el orden. Recuerde usted que todo estado financiero debe contener un encabezado en el cual debe incluir el nombre o el título del estado financiero, la fecha que corresponde. Acá voy a hacer énfasis. El estado de resultados es únicamente de un año completo. Por eso hablamos que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Caso contrario del balance general, el balance general nos indica al 31 de diciembre porque es acumulativo, es año con año, por eso solo nos está dando fecha de al 31, pero con el estado de resultados es únicamente de un año y parte del 1 de enero al 31 de diciembre. Otro tema importante es que debe de incluir el nombre de la empresa, el propietario y la unidad monetaria en la cual se está expresando ese estado financiero. Porque recuerde que puede existir distinta unidad monetaria. Ya le decía, si es una empresa nacional, multinacional, internacional, puede existir diferente unidad monetaria. Entonces, acá lo que nos va a servir es la información de las columnas 7 y 8. ¿Por qué? Porque aquí tengo yo la parte que me va a servir para el resultado, el estado de resultados. Bueno, entonces, ¿cómo inicio el estado de resultados? Para quienes sea la primera vez que hacen el estado de resultados, la forma más sencilla es que usted se dirija a el esquema para conocer, para verificar en dónde inicia el estado de resultados. Bueno, si usted se va al esquema, el esquema nos indica que debe iniciar con la sección de ventas. Por eso que tenemos como parte inicial en el estado de resultados, tenemos el primer registro de ventas. Tenemos ingresos, tenemos las ventas, es lo que tenemos por acá. Si usted tiene su esquema a la mano, usted puede ver que continúa con el costo de ventas. Y ahí me decía, para determinar el costo de ventas, usted necesita registrar las compras. Muy bien. Entonces, vea, ¿de dónde obtiene la información? De la hoja de trabajo. ¿Cuánto tiene usted en ventas? Vea su fila 14 y tiene 17,857. Es lo que tenemos por acá. Tenemos las compras. ¿Cuánto tiene usted de compras en su hoja de trabajo, en su estado de resultados? Tiene compras de 98,214. Es lo que tenemos por acá. Para determinar el costo de ventas me decía, súmele el inventario inicial. ¿Cuánto tiene de inventario inicial? Veamos. Hoja de trabajo, inventario inicial. ¿Cuánto tiene? 31,640. Muy bien, es lo que estamos utilizando por acá. Y luego me indica, réstele el inventario final. Bueno, ¿cuánto tengo de inventario final? Me voy a la sección de ganancia. Por eso lo tengo por acá. Ese es el tratamiento que le debemos de dar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer con eso? Bueno, genera la operación que indica a las compras, súmele el inventario inicial y réstele el inventario final para conocer cuál es su mercadería disponible. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar el margen bruto? El margen bruto lo determina utilizando los ingresos menos el costo de ventas. Ingresos menos costo de ventas. Ahí usted obtiene un margen bruto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? La empresa sabe cuánto obtuvo de ingresos, pero cuánto obtuvo también de costo. Para que usted generara una venta de 17, ¿cuánto le costó esta venta? O a usted le costó 14,000. Usted, cuando hizo la compra inicial, usted gastó 14,000 y lo vendió en 17,000. ¿Cuánto es el margen bruto? La ganancia en esa venta, 3,002. Pero ¿qué pasa? La empresa no tuvo solo esos movimientos, obtuvo más movimientos donde se generaron gastos de operación, gastos de administración y acá existieron sueldos, bonificaciones, cuota patronal. Entonces, ¿de dónde obtiene eso? De la hoja de trabajo. Sueldos de administración,
tenemos por acá. Bonificación e incentivo, también lo tenemos acá. Bonificación e incentivo de administración de 500. Entonces, son todos los registros que corresponden a administración. Tenemos sueldos de sala de ventas y así sucesivamente para los distintos gastos que generó la empresa. Entonces, usted lo que va a utilizar es la información de la columna 7 y 8 para el estado de resultados. ¿Cuál es el orden? El orden va a ser según el esquema. Bueno, usted va viendo de forma detallada su esquema, va verificando las cuentas. Eso sí, para el estado de resultados, solo la columna 7 y 8. Bueno, si usted recuerda, entonces habíamos indicado que la empresa obtuvo un margen bruto en ventas de 3,000, pero generó más gastos de administración, gastos de venta. Ahora, cuando usted va a generar esa resta, porque el margen bruto le debe restar a los gastos de administración y de ventas, lo que va a obtener es la pérdida. Y esa pérdida, recuerden, nosotros ya la determinamos en la hoja de trabajo. ¿Cuánto es la pérdida? 24,978.59. Y es la misma que tenemos proyectada por esta sección de pérdida del ejercicio. Entonces, si usted se da cuenta, la información que tiene en la hoja de trabajo la está traduciendo, la está trasladando al estado de resultados por medio del esquema, pero usted tiene la información. Pero ¿qué pasa si usted generó los traslados? Pero, por ejemplo, aquí le hubiese generado un resultado de 30,000. No, algo hizo mal. Alguna operación hizo mal, porque usted ya tiene su dato, ya tiene con cuánto tiene que generar su pérdida del ejercicio. Bueno, este es por un lado el estado de resultados. Para el balance general, usted utiliza la información de la columna 9 y 10. En la próxima sesión vamos a explicar cómo estructuramos el balance general para poder emitir ese estado financiero a la administración, y ahí vamos a ver la sección que indicábamos de las depreciaciones, ya vamos a ver la sección de la pérdida del ejercicio, qué tratamiento se le da con el capital. Entonces, de esta forma, a través de la hoja de trabajo, nosotros generamos los estados financieros. Entonces, es así, por eso necesitamos ya tener balance de saldos. ¿Y cómo tenemos el balance de saldos? Con el libro mayor. ¿Y cómo tenemos el libro mayor? Con el libro diario. Entonces, veamos toda la trazabilidad que se requiere para generar la información al cierre de un periodo contable. Entonces, usted sabe que para generar estados financieros puede utilizar como herramienta básica la hoja de trabajo y necesita sus esquemas para conocer cuál es la orden, la estructura que va a presentar la información a los distintos usuarios y que sea útil para la toma de decisiones. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, algún comentario. De mi parte, ninguna duda, licenciada. Al contrario, la verdad es que este tema, pues yo lo desconocía totalmente, y pues ahorita que lo veo, pues, no está tan complicado, pero sí quiere como esa delicadeza de saber dónde colocar cada una de las actividades que se realizan, porque como bien lo decía usted, ya a la hora de que ya tenemos un resultado y el otro resultado no nos da, entonces como que hay que revisar nuevamente qué fue lo que se realizó mal, ¿verdad? Alguna suma o alguna gestión que no hayamos colocado debidamente. Pero sí, la verdad, sí es muy amplio este tema, y la verdad es que sí, está bastante interesante. De mi parte no tenía conocimiento acerca de este tema. Muy bien, gracias por el comentario. Sí, la verdad que no es difícil o complicado, no requiere mayor ciencia. No, lo que requiere en algún momento es que nos concentremos en la información, ¿verdad? Tal vez un poco laborioso puede ser, pero
lo hacemos sencillo a través de la hoja de trabajo, a través de unos esquemas y a través de Excel, porque ahí usted puede colocar sus fórmulas y en automático pues le va a generar el resultado. No es lo mismo que usted esté con su calculadora y en algún momento, por ejemplo, marca otro número, entonces ya nos cambia el resultado. No, entonces en el Excel usted puede generar sus sumas verticales, puede generar sus restas y tiene, por ejemplo, esa seguridad de que le va a reflejar el resultado conforme usted lo está solicitando. Pero, ¿qué pasa si usted en lugar de sumar resta, por ejemplo? Entonces, ahí sí ya es un error nuestro. Pero sí, veamos la información. Yo les voy a compartir la hoja de trabajo donde ya está completa hasta la columna 10. Les voy a compartir el estado de resultados y balance general para que lo veamos. Los esquemas ustedes ya los tienen. Solo es parte de que nos tomemos el tiempo de verificar a dónde corresponde cada cuenta, a qué estado financiero corresponde para ir estructurando. Antes que finalicemos, no sé si hay alguna duda, alguna otra inquietud, un comentario. Si no hay más que agregar, pues yo agradezco su participación a nuestra clase el día de hoy. La verdad que es importante que usted esté presente para escuchar las explicaciones que se dan o las dudas que en algún momento existen que se puedan resolver. De mi parte no hay más que agregar. Les voy a estar compartiendo la información que les indiqué y está de su lado poder generar la práctica. Está de su lado poder tomarse ese tiempo de poder analizar, visualizar, repasar la información para que usted sepa cómo realizar cada estado financiero. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy, poder desarrollar esta clase. Les voy a estar compartiendo también el enlace de la sesión grabada para que usted pueda repasarla, recapitular o en su momento resolver dudas que generaron en el momento.